Bueno, me presento, soy Jaime Ramiro González y junto con mi compañera Marilina Noelia Vaginay somos residentes de tercer año de la residencia bioquímica clínica del Hospital San Bernardo de la provincia de Salta y les quisimos traer un Ateneo que se relaciona con una rotación que nos tocó hacer hace un tiempo por el Hospital Señor del Milagro, que es un hospital de infecciosas. Bien, este Ateneo se titula Silencioso, encapsulado y oportunista, criptococosis pulmonar en paciente VIH avanzado. Bien. Este Ateneo comienza con un caso clínico, el 1 de marzo del 25. Tenemos un paciente. Hola, hola, hola. Bien, más cerca. Bien, iniciamos con un caso clínico, el 1 de marzo del 25. Tenemos un paciente masculino de 36 años de edad, el cual ingresa a la guardia de este hospital en silla de ruedas y acompañado por su madre. Bueno, el paciente indica una debilidad progresiva asociada a un episodio depresivo de hace 3 meses más o menos. Refiere que viene sintiéndose mal y que no puede conseguir trabajo. Bien, desde los 4 o 5 días previos al ingreso, el paciente presenta fiebre, odinofagia, náuseas y vómitos y algunos episodios de diarrea. Algo importante a destacar es que el paciente fue diagnosticado de VIH el 8, o sea, en agosto del año 2021. Refiere abandono del tratamiento antirretroviral desde que empezó el episodio depresivo y también tiene un antecedente de ese mismo año de un recuento CD4 de 57 células por milímetro cúbico. Bien, en el examen físico se constata un paciente lúcido, bastante orientado, tiene un marcado deterioro del estado general, se encuentra caquéctico, tiene una palidez cutánea mucosa generalizada, fauces congestivas. El aparato respiratorio demuestra una buena entrada bilateral que coincide con una radiografía que se le realiza al ingreso. El aparato cardiovascular, tenemos los ruidos 1 y 2 normofonéticos. En cuanto al abdomen, blando, depresible e indoloro, y una mácula grande en el centro del tórax. Recordemos que es un paciente VIH que tiene ya un largo tiempo desde su diagnóstico. Bien, ese mismo día se le realizó el laboratorio en el ingreso de la guardia, en el cual lo que destacamos es el valor del hematocrito, 23%, una hemoglobina de 6,7 gramos decilitro, que coincide con la palidez que el paciente mostraba al momento del ingreso, por lo cual se le indica la transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. De acá algo a destacar también, que me parece importante, el tema de los leucocitos. Si bien tiene un valor de 5.300, se encuentra dentro del valor de referencia, pero es un paciente con VIH que abandonó el tratamiento. Plaqueta de 215.000. Y en cuanto a la química, lo relevante acá es una urea levemente elevada, una creatinina de 2,3 miligramos de cilitro y un ionograma levemente alterado, donde lo que destaca es el potasio, con un valor de 2,7, por lo cual se le indica cloruro de potasio al momento del ingreso. Bien, a esto se le suma que se le solicita una orina completa, donde observamos más de 100 leucocitos por campo de 40 por, más de 30 piocitos por campo 40 por, presencia de gérmenes abundantes, no se observan elementos levaduriformes y células escasas. Por lo cual, hasta este momento, al paciente se le da un diagnóstico presuntivo de pielonefritis aguda. Por lo cual, debido a esta orina, se le solicita un urocultivo y debido al cuadro febril que presenta el paciente, se le solicitan hemocultivos. De momento se le indica ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas. Bien, se decide su internación en la sala de infecciones del Hospital Señor del Milagro por una infección del tracto urinario. Bueno, se mantiene internado hasta el día 4 de marzo, 3 días después, se le inicia la terapia antirretroviral combinada, que consta de tenofovir disoproxil fumarato, lamivudina y dolutegravir, que es lo que se le indica en el protocolo de Argentina. El paciente presenta una buena mecánica respiratoria que coincide con otra radiografía que se le realizó este mismo día. eh, Ausencia de signos neurológicos, el paciente en todo momento se presentó bien lúcido, consciente. En el urocultivo tenemos la presencia de una Klebsiella pneumoniae con ble positiva, por lo que se le indica piperacilina tazobactam, y los hemocultivos son negativos. Bien, acá desde el día 5 al día 6 de marzo, el paciente comienza a empeorar. Tiene una saturación de 85%, tiene disnea al esfuerzo, por lo cual se le coloca una cánula nasal,
De 2 litros por minuto, el paciente mejora momentáneamente, luego empeora, por lo cual se decide pasar a 5 litros por minuto. Mejora y empeora nuevamente, presenta una mala mecánica respiratoria, excesiva secreción y el paciente, bueno, está mal. Se decide escalamiento de oxígeno, se le pone una máscara con reservorio de 8 litros por minuto, el paciente nuevamente mejora y posteriormente empeora, hasta que ese mismo día se le pide una radiografía nuevamente. Recordemos que la anterior fue el día 4 y en la del día 6 se observa un cambio con respecto a la de ingreso y a la anterior. Ahora se comienza a observar infiltrado intersticial bilateral, por lo cual surge la duda de qué es lo que está pasando con este paciente, que empeoró tan rápido y sin nada previo, la verdad. La sospecha inicial es neumocistis girovesi, por lo cual se le inicia un tratamiento con TMS. El paciente pasa a UTI, se va a decidir la asistencia respiratoria mecánica debido a que la saturación no mejora de este paciente y se envían muestras respiratorias al laboratorio de TBC y al laboratorio de micología. Bueno, a pesar de que el inicio del tratamiento empírico está bien dirigido a Pneumocystis jirovesi, que es el microorganismo más frecuente que encontramos en este tipo de pacientes, la evolución fue bastante favorable. Y el estudio micológico posterior reveló la presencia de un cuadro que no se sospechó en este momento, que es de criptococosis. Bien, a grandes rasgos, ¿qué es la criptococosis? Es una enfermedad fúngica sistémica que va a ser causada por especies de los complejos Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Se van a adquirir principalmente por la vía inhalatoria y tiene la capacidad de producir distintas patologías en pacientes inmunocomprometidos y también en algunos inmunocompetentes. Tiene la característica de que tiene una alta morbimortalidad también. Bueno, el agente que causa esta enfermedad, Cryptococcus, es una levadura encapsulada, como se puede ver acá en la foto de acá abajito. Es ureasa positivo, tiene un tamaño de 4 a 10 micrómetros, tiene una cápsula polisacárida que va a ser prominente, que incluso la bibliografía habla de que el tamaño con la cápsula llega hasta los 20 micrómetros. Se va a reproducir por gemación y su hábitat suele ser las excretas de aves, en el caso de Cryptococcus neoforma, como se puede ver acá arriba, que es algo que sucede en varios lugares, como sabemos, y en árboles o eucaliptus, en el caso de Cryptococcus gattii. Bueno, me parece importante comentar lo de la taxonomía, porque hay dos puntos que quiero destacar de esto. Pertenece al reino fungi, filo Basidiomycota. En este filo encontramos desde hongos macroscópicos en su mayoría, hongos que son comestibles como champiñones, hasta hongos microscópicos como Cryptococcus. Subfilo Agaricomycotina, clase Tremellomycetes, orden Tremellales, familia Cryptococcus. Y es acá donde vamos con el género Cryptococcus, y dentro de este género nos encontramos con un complejo de especies en la actualidad. Tenemos el complejo de especies Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Em, ¿Por qué se utiliza complejo de especies en la actualidad? Es una forma de intentar unificar lo que es la clínica con lo que es la parte molecular, y esto es debido a que dentro de este complejo tenemos distintas especies que van a tener mucha similitud fenotípica, pero también mucha variabilidad genética. Dentro del complejo Cryptococcus neoformas nos encontramos con especies neoformas de neoformas con serotipos A a D, distintos linajes y bueno, tipos de secuencia que van a ser clínicamente relevantes. En el caso de Cryptococcus gattii, lo mismo, tenemos distintas especies, serotipos B, C y linajes BG. Bueno, acá lo que me interesaba destacar es que en el caso de las enfermedades por Cryptococcus, se ha descrito que es entre el 60 y el 90% de las infecciones por Cryptococcus pertenecen al linaje BN1. Y esto se ha visto a nivel mundial, se ha visto en Argentina y recientemente un trabajo realizado por la doctora Ruth Valdés, en el cual se ve que en Salta ocurre lo mismo. El otro punto importante a destacar de esto es que en la actualidad, desde el año 2017, se viene recomendando informar como complejo Cryptococcus neoformans o complejo Cryptococcus gattii cuando no se pueda realizar la tipificación molecular. Esto debido a que en laboratorios de rutina, como el nuestro en Salta, solamente podemos llegar hasta lo que es complejo de especies. Después nos cuesta mucho ya diferenciar especies y lo demás. Bueno, en cuanto al ciclo de vida de este hongo, tenemos dos estados, el estado anamórfico o estado asexual, donde vamos a tener las levaduras encapsuladas, que es
acá abajito, se van a reproducir por gemación y van a formar los blastoconidios. Es la forma más predominante que se puede encontrar en el huésped. Y la otra forma es la forma teleomórfica, estado teleomórfico, o sexual, que es la que se va a, por mediante reproducción sexual, va a formar basidosporas. Algo que me interesaba destacar es que originalmente o históricamente se le llamó a la forma anamórfica, estado anamórfico, Cryptococcus neoformans, y el estado teleomórfico, Filobasidiela neoformans. Pero desde el año 2011 a la actualidad se viene implementando lo que es One Fungus, One Name, que básicamente es que un hongo tenga un solo nombre, por lo cual a estos dos estados se les denomina Cryptococcus neoformans. Bien, en cuanto a la forma de contagio de este microorganismo, el humano, el huésped susceptible, puede aspirar ya sean los blastoconidios o las basilosporas. Los blastoconidios son más frecuentes, pero las basilosporas son más efectivas porque son más pequeñas. Puede aspirarlos, estos van a llegar a los pulmones, van a llegar a los alveolos y es ahí donde van a empezar a formar esta cápsula prominente, que es el principal factor de virulencia de este hongo, y también se van a reproducir acá. En el paciente inmunocompetente va a eliminarlo con facilidad, va a contener esta infección, pero en el paciente inmunocomprometido vamos a tener la posibilidad de que este hongo se pueda diseminar a básicamente cualquier órgano del cuerpo. Bueno, siguiendo con la epidemiología, sabemos que cada año ocurren aproximadamente 152.000 casos de meningitis criptococócica a nivel mundial en personas con VIH, con aproximadamente 112.000 muertes. Cryptococcus gattii es el más frecuente en inmunocompetentes, ocurre con mayor frecuencia en pacientes con recuentos de CD4 menores a 100 células por milímetro cúbico, y también tenemos que recordar que la enfermedad representa hoy el 19% de las muertes relacionadas con el SIDA. Tal es así que en el 2022 la Organización Mundial de la Salud incluyó a Cryptococcus neoforma como uno de los patógenos fúngicos prioritarios, que es como lo estipula hoy dentro del grupo crítico, junto con Candida aureus, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. Dentro de los factores de virulencia, si bien sabemos que no solamente la cápsula, sino que también consta de muchísimas otras enzimas que va a sintetizar y va a producir y va a liberar a su exterior, me parecían más redundante hoy mencionar lo que es la cápsula polisacárida. Sabemos que está constituido por dos polisacáridos, glucuronosilomanano por un lado y glucuronosilomanano galactano es el segundo polisacárido constituido por esta cápsula, lo cual le va a dar ese importante más que nada protección frente a la acción del sistema inmune por parte del huésped. Por otro lado, también va a dar lugar a la síntesis de ureasa. Sabemos que la ureasa lo que va a hacer va a desdoblar la urea en amoníaco y en dióxido de carbono, y también destacable esto con respecto a la ureasa es que esta me va a permitir a nivel del huésped aumentar la permeabilidad en lo que es la barrera hematoencefálica, lo cual también explicaría ese sitio de acción que tiene la criptococosis. Por otro lado, también da lugar a la producción de la lacasa, y la lacasa es una enzima que la necesita el hongo para producir melanina, y la melanina a su vez le va a dar esa gran protección frente al estrés oxidativo y bueno, todas las situaciones de protegerlos en el caso que se encuentre en el huésped. Y por último, y no menos importante, establecer también que es capaz de tener un crecimiento de 37 y la adaptación a un pH neutro, lo cual el hospedador sería como apropiado para ello. Con respecto a la clínica, puede manifestarse desde una infección pulmonar primaria, asintomática, hasta incluso una diseminación sistémica. Como sabemos, y la mayoría conocemos, el mayor porcentaje cursa con algún compromiso del sistema nervioso central, puntualmente en lo que es pacientes HIV. Se sabe hoy que incluso hasta el 92% de estos pacientes van a desarrollar un compromiso a nivel de este sistema, con una meningitis, una meningoencefalitis, un meningococoma en el caso de Cryptococcus gattii. También puede ir acompañado de cefalea progresiva, fiebre, náuseas, vómitos, un aumento de la presión intracraneal, y puede no estar presente la rigidez de nuca en el paciente. Por otro lado, un porcentaje también pueden desarrollar una criptococosis pulmonar como una infección primaria. Por lo general, se van a desencadenar de forma sintomática, y en el caso que presente síntomas son bastante inespecíficos, como tos seca, fiebre leve, disnea, nódulos o infiltrados frente a una radiografía de tórax, una fiebre persistente, la pérdida de peso, astenia y la tos que puede desarrollarse con algún esputo mucoide o incluso una hemoptisis.
Otra de las formas que también puede desarrollar en menor proporción es la cutánea. Recordemos que la cutánea puede darse como consecuencia de dos situaciones. Por un lado, la diseminación sistémica que mencioné anteriormente, o puede darse también como consecuencia de la inoculación directa en el sitio. Otra de las formas es la ósea, ocular y, o, como mencioné anteriormente, la diseminada. En esta diapositiva lo que más quisimos recalcar es en estas dos radiografías, en la parte izquierda, vemos la presencia de ese gran criptococoma, perdón, y bueno, de lo que es la parte derecha, vemos estas grandes lesiones a nivel del paciente, puntualmente en lo que es la frente, con esa lesión central necrótica, con alrededor una lesión más eritematosa, con bordes definidos que puede desarrollar este tipo de patologías. Como sabemos que también tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo de la enfermedad se tiene que dar la coexistencia no solamente de factores por parte del huésped, sino que también por parte del hongo. Con respecto a los factores humanos, importante destacar lo que es la edad, el sexo biológico, el estado inmune, si tiene algún tipo de enfermedades subyacentes o patologías de base, si se trata de un paciente VIH, si el paciente está incluso en un estadio SIDA también a tener en cuenta con respecto a la inmunosupresión inducida por algún fármaco o por alguna otra situación. Y con respecto a los factores asociados al hongo puntualmente, importante a tener en cuenta lo que son la especie, el serotipo, el linaje molecular que mencionó anteriormente mi compañero. Bueno, ya como para adentrarnos puntualmente a lo que es el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico se basa en muchas patas, como la mayoría de nosotros decimos siempre, patas de esa gran mesa. Por un lado, el clínico, las imágenes, el serológico y, bueno, obviamente no menos importante, el diagnóstico microbiológico, que es lo que nos trae el Ateneo del día de hoy. ¿Cuáles van a ser las muestras que nos van a permitir hacer ese diagnóstico microbiológico? Sangre, esputo, lavado bronquial, líquido céfalo, un exudados o biopsia. El líquido cefalorraquídeo lo puse como mencioné anteriormente, el gran porcentaje que a nosotros nos llega de muestra al laboratorio es el líquido cefalorraquídeo debido a esa gran prevalencia a nivel del sistema nervioso central. A partir de ese líquido cefalorraquídeo, nosotros si hacemos un examen físico-químico vamos a poder evaluar ese aumento de proteínas. Las glucosas pueden encontrarse normal o incluso disminuidas y una pelocitosis con un predominio linfocitario. Si hacemos el estudio de ese sedimento, en el examen directo veremos estas levaduras, muchas veces aparecen brotantes con esas inclusiones en el interior, lo cual también es característico de criptococos. Y por otro lado, si hacemos la evaluación de lo que se conoce como tinta china, cuando la ponemos, la exponemos, digamos, frente a esta tinta china, vamos a ver la evidente cápsula y una cápsula prominente. Otra de las cosas también importantes a tener en cuenta es que esta cápsula no siempre se ve de esta forma, con lo cual también hay que tener en cuenta, por ejemplo, pacientes que están previamente tratados o el estado inmune también del paciente, lo cual muchas veces pasa lamentablemente desapercibida. Bueno, como dije, otra de las muestras que a nosotros nos van a llegar es a partir de sangre para realizar hemocultivo. Nosotros en el hospital puntualmente del Señor Milagro lo que hacemos es lisicentrifugación. A partir, bueno, recogemos las muestras, sangre venosa de forma estéril, se la va a colocar 9 mililitros de sangre en un tubo estéril con 1 de saponina, al 5%, se centrifuga y el sedimento es lo que nosotros vamos a sembrar tanto en medio saburó como en agar semilla de girasol. Se incuban a 28 y a 37 grados entre 3 a 4 semanas y bueno, vamos a ir evaluando el desarrollo del hongo. Estas dos son imágenes obtenidas directamente en el hospital a partir de hemocultivos positivos con esas estructuras bastante características del Cryptococcus, a partir de una tinción de Gram. Otra de las cosas que también hacemos dentro del laboratorio es la detección del antígeno de Cryptococcus, que puntualmente lo que va a hacer es detectar un polisacárido capsular, específicamente el glucuronosilomanano. Se utiliza como marcador de infección invasiva y es el recomendado por la OMS. Las muestras a partir de las cuales nosotros vamos a poder hacer ese dosaje va a ser líquido cefalorraquídeo o suero. La primera técnica con la que contamos en el hospital, perdón, es el lateral flow, que no es otra cosa que una técnica inmunocromatográfica en donde se evidencia, digamos, la interacción antígeno-anticuerpo. Si bien lo que nosotros estamos detectando el posible antígeno en la muestra del paciente, el anticuerpo está pegado en las tiritas, es muy parecido al EVA-test, lo que con la mayoría conocemos. Se hace un tratamiento previo con un buffer que viene incluido en el kit, se coloca la tirita y después de 10 minutos se evalúa la presencia o no de esa tira. Recordar siempre que obviamente la tirita de control tiene que estar evidente para poder validar la técnica. Por otro lado, en el hospital también se hace aglutinación en látex y la importancia de la aglutinación en látex, igual que el lateral flow, no solamente nos va a aportar
ese dato para que contribuye en realidad para el diagnóstico, sino que la aglutinación en látex, si bien nosotros informamos un positivos, también informamos títulos, perdón, y esto a nosotros, en realidad al médico, le va a dar como un plus. ¿Por qué? Porque el paciente a partir de la aglutinación en látex lo va a ir siguiendo y evaluando si ese título va disminuyendo, es porque el tratamiento claramente está funcionando. Con respecto al cultivo, junto con la biopsia, sabemos que es el gol estándar hoy para poder hacer diagnóstico a partir de líquido céfalo, sangre, bal, esputo, piel y biopsia. Lo vamos a sembrar, como dije anteriormente, en un agar saburó, en un agar semilla de girasol. Importante destacar acá que el agar semilla de girasol a nosotros nos va a permitir el desarrollo de estas colonias de color marrón negra, puntualmente por la presencia de melanina. Esto se da entre la semana 2 a la séptima, entre los días, perdón, 2 a 7, hasta incluso el día 14 con la incubación a 28. Esta gráfica, la primera de arriba, es a partir de un agar saburó, en donde vamos a ver estas colonias limitadas, mucoides, convexas, de color blanco, bastante características. Y por debajo nosotros vemos estas colonias que mencioné antiguamente como una pigmentación marrón negra a partir de ese agar semilla de girasol. Otra de las cosas que también hacemos desde el laboratorio, lo que se conoce como test rápido de urea, que tenemos que tener en cuenta que a partir de este medio de urea hacemos una siembra y en 1 o 2 horas vamos a ver una urea positiva a partir de, en el caso obviamente que se trate del hongo. Bueno, como para ir repasando, ante esta sospecha clínica, se hace, o en realidad el médico va a solicitar y va a realizar una punción lumbar. Hacemos el estudio de ese líquido céfalo, un citoquímico, la tinta china. Por otro lado, hacemos el cultivo de ese líquido céfalo. También hacemos la detección del antígeno criptococócica. Si bien en la mayoría de los casos se hace a partir del líquido céfalo, tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes a los cuales no se puede realizar la punción lumbar, así que también está como una opción, una alternativa a partir del suero. Y obviamente lo que es todo con respecto a imágenes aportaría mucho para el diagnóstico. Con respecto al tratamiento, según la OMS, los estratifica, en realidad los clasifica en 3 fases al tratamiento completo. En una fase de inducción, que, es que está constituida por la anfotericina más la flucitosina, en una de consolidación, que es el fluconazol a altas dosis, y por último, el mantenimiento con fluconazol en un tiempo mucho más prolongado. Sobre esto, si bien son lineamientos y guías establecidas, es importante recalcar que, por ejemplo, ante una falta, por ejemplo, de una flucitosina, se podría incorporar el fluconazol en lo que es la inducción. Y por otro lado, también destacar la anfotericina B. Recordemos que la anfotericina B hay 2 opciones, la liposomal y la desoxicolato. La desoxicolato tiene muchos más efectos adversos y la mayoría lo conocemos, lo cual también restringe, por un lado, hace o genera en realidad una disminución de calcio, disminución de magnesio, con lo cual no podría ser utilizado en pacientes que ya tienen alguna patología renal, lo cual también hay que buscar otra alternativa. Nosotros en el hospital puntualmente tenemos la anfotericina desoxicolato, así que también hay que bastante individualizarlo al tratamiento. Con respecto a esto, también el médico tiene que ser capaz de poder hacer la diferenciación entre la clínica del paciente, la severidad de la enfermedad, para poder no solamente evaluar qué tratamiento instaurar, sino también el tiempo en la que cada una de estas fases lo va a seguir al paciente. Bueno, y ahora ya como volviendo un poquito al paciente, como y recordando lo que es, el paciente ingresó el 1 de marzo por una internación con ITU. El día 4 se obtuvo un aislamiento de una Klebsiella, un hemocultivo negativo hasta ese momento. El día 5 empieza con una disnea al esfuerzo, una mala mecánica respiratoria. El día 6 empieza, en realidad se evidencia estos gran infiltrados intersticiales bilaterales y hacia el día 7 pasa a terapia con asistencia mecánica respiratoria. Ese mismo día se envían las muestras tanto al servicio de TBC como de micología. El día siguiente, el 8, el paciente cursa un shock séptico, empieza con un distrés respiratorio bastante grave, una falla multiorgánica, hemodinámicamente está bastante inestable, la mala mecánica respiratoria con su saturación que oscila entre 88 y 90%. El paciente lamentablemente entra en paro cardiorrespiratorio y fallece ese mismo día. Ese mismo día, justamente desde el servicio de micología, se emite el resultado del laboratorio. A partir de la muestra de un aspirado traqueal, se hace la evaluación, digamos, a partir del examen directo, con regular cantidad tanto de células, piocitos y una observación microscópica negativa. Además, también desde el laboratorio hacemos coloraciones. La coloración de Kinshu puntualmente dio negativa, GROCOC negativa, y en el GIEMSA se observaron levaduras encapsuladas de criptococos. Bueno, y ya como para ir
llevando, digamos, el diagnóstico de este paciente, eh, obviamente llegan a la conclusión de que se trató de una criptococosis pulmonar. También en este repaso me olvidé de mencionar esto, que el paciente en ningún momento presentó ningún síntoma neurológico, lo cual el médico nunca tampoco incluso la sospechó, si bien la involución fue bastante tórpida, pero nunca desencadenó ninguna respuesta neurológica, por lo tanto tampoco está constatado ni siquiera que hayan solicitado un antígeno. Entonces, la verdad que no lo sospechaba. La criptococosis pulmonar se da principalmente por inhalación, puede ser asintomática en el 95% de los casos y se presenta con estos hallazgos incidentales radiológicos, con nódulos pulmonares, consolidación, infiltrados, y puede simular incluso neumonías y neoplasias. La presentación es bastante inespecífica y sí hay una posibilidad de diferencial de tuberculosis. Habitualmente no produce una linfadenopatías biliares ni compromisos mediastinales significativos. Recordemos que una de las muestras donde habían sido enviadas, además de micología, era TBC, con lo cual fue lo primero que se descartó. Y bueno, estas son un poco unos recortes de los diarios puntualmente de Salta. Nosotros en Salta puntualmente tenemos un problema de la superpoblación de palomas, no solamente en lo que son lugares recreativos, parques, sino que también muchas veces también las vemos presentes en centros de atención. Lamentablemente se están tomando medidas, pero bueno, la cantidad todavía sigue siendo bastante alta y obviamente con ese gran foco en estos pacientes puntualmente. Y nada, esto es qué sucede con respecto a nuestro hospital. En el hospital nosotros tenemos que recordar que atienden a pacientes con enfermedades infecciosas. Un gran porcentaje son pacientes TBC por un lado y por otro lado HIV. Y lamentablemente muchos de estos pacientes llegan a la atención con un sistema inmune bastante por el suelo, como nosotros les decimos. Ya como para ir terminando, la criptococosis continúa representando una causa significativa de mortalidad en pacientes con VIH a nivel mundial. En pacientes con inmunosupresión avanzada, las infecciones oportunistas pueden presentarse de forma típica. La sospecha clínica y el diagnóstico microbiológico oportuno son claves para mejorar el pronóstico. Y nada, con esto presentarles por un lado a la residencia de nuestro Hospital San Bernardo, a todos los integrantes junto con nuestra jefa y la instructora, y por otro lado también darle las gracias al Servicio de Micología por habernos recibido primero y obviamente facilitarnos toda la información.